dos de ejército, uno de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. En el viaje desde Gaza hasta el Canal de Suez, siempre hacíamos una parada en un oasis, en el Arish, que es hoy una base aérea. Ya en aquel tiempo había una base aérea israelí de tierra. Y en ese lugar siempre nos encontrábamos con una majadita de ovejas y chivos. Yo pienso que, y lo he dicho en el último ensayo del mes pasado, que así como en el 45 el meridiano de poder que estaba en Europa se traslada a Moscú, la tercera Roma, y a Washington, el nuevo poder de Occidente, por el hundimiento de Europa. Europa se suicida en guerras civiles, tal como se los dijo Toynbee años antes a los ingleses, porque veía el proceso interno de la monarquía inglesa, causante de muchos de estos tremendos errores de Occidente. Desangró a Francia y a Alemania para poder dominar desde las islas al continente. Y luego trajo las guerras mundiales, la primera y segunda, por no darle posibilidades dentro del imperio británico a Estados Unidos, que había dominado las dos costas y se había industrializado y pedía pista. A Alemania, que se había unificado con Bismarck y con el conde Moltke después de la guerra franco-prusiana. Pedía su industria competitividad y no se la daban. Y a Japón, cuya demografía caía de las 500 islas que ocupaba y no daban lugar ni siquiera a la inmigración japonesa hacia Occidente. Eso trajo, indudablemente, la Primera Guerra Mundial. Le tienen que pedir al presidente Wilson que intervenga para parar la matanza en la Europa gaseada. Termina la guerra con un armisticio y el egoísmo, en particular francés, Clemenceau, la transforma. Va a presentar logros. Así que hay una continuidad. Y esto es muy importante también porque ahí se conecta con esto de el foro, el BOAR de por la paz, que se va a presentar en el foro de Davos. Y es un Trump que está pensando en una organización alternativa a las Naciones Unidas, con un Milei que en las Naciones Unidas, y esto pasó desapercibido en la República Argentina, dijo básicamente a las Naciones Unidas, volvamos a la función original de las Naciones Unidas, que es mantener la paz. Entonces, Milei realmente muestra una línea y una consecución, no solamente argumental, sino práctica política de alcance global. Sí, la cúpula rota de. Bueno, Ahí yo tiene, puse Aris. ahí tiene el proyectil carga hueca del Es, recoilless, es decir, del cañón sin retroceso. bueno, no. Esto que descubro acá, puse 75 milímetros y me da de una instalaza. Bueno, es muy parecido, ¿no? Nada más que el lanzador es distinto. Ah, bueno, vale, vale. El Yo tengo, Instalaza era lanzado por el fusil a y ver si este es estamos, lanzado, no sé si estamos grabando. a ver, A ver, a ver. Ay, ay, ay. Porque usted sabe, bueno, esto es lo inicial, esto es lo otro. Ah, stop share. No, lo que me llama la atención que no me dice que está grabando. ajá. Acá dice la reunión Bueno, quería mostrarle esto de algún modo porque salí a buscarlo y con esto habíamos terminado la primera la parte. primera parte. Y yo le había dicho que me iba a retirar un momento de la computadora para buscar a este elemento. Sí, Yo en ajá, este momento, este elemento, que como usted ve, es un proyectil de mortero que sí, tal cual. le falta la parte de adelante. Esta carga, bastante pesada, era la masa que permitía el lanzamiento a una altura de 200 metros. Y sí, Y la flecha. mm, así es.
Usted tiene acá el cartucho De propulsión, servido, mm, acá las cucarachas, las cargas suplementarias, sí. las cargas suplementarias del mortero, y aquí adelante, es rosca esto, estaba la parte química que en la cabeza tenía un paracaídas. Entonces, Ah, al alcanzar la mayor altura, 200 metros, por inercia, al caer, el iniciador daba lugar a la explosión de la química lumínica de la cabeza. Era lo que nosotros teníamos como cartuchos de iluminación. ¿Se acuerda claro. cuando éramos cadetes? Bueno, Lanzadas con una pistola. sí, Esta era un proyectil lanzado por morteros a mayor altura de iluminación. de iluminación. Y el paracaídas le permitía permanecer en el aire aproximadamente 2 a 3 minutos, según el viento, Bastante. con un radio de iluminación, radio de 200 metros, es decir, un frente muy amplio, perfectamente iluminado, con el reflejo de la arena blanca del desierto. Claro. Bueno, esto cayó a escasa distancia de donde yo estaba parado. Escuché el ruido, lo fui a buscar Tal cual. y lo guardo como portalápices. Es- Esta Lo ha está en mi ganado, sí lo ha ganado, mi general. Yo me voy a permitir, para amenizar también estas experiencias que también, de algún modo, espero que contagien a quienes nos sigan, a que el día de mañana van a poder ser, no digo protagonistas, pero sí testigos de la beligerancia o de las guerras. En una patrulla donde venía un tunecino, un francés y un italiano, sí, o un estadounidense, estaba manejando yo, vimos lo que parecía los tanques suplementarios de un avión que los había arrojado, nos acercamos para hacer nuestro famoso informe de la patrulla en pleno desierto del Sahara, Claro. y cuando bajamos, bueno, estábamos justo en un campo de cluster bombs. Eh, Alguien pegó el grito, ni me acuerdo en qué idioma. Volvimos sobre nuestros pasos, embarcamos, salimos por el mismo camino para no tocar nada, no pisar nada, y como a la hora, me acuerdo que el francés preguntó cuánto falta para llegar, porque quedamos silenciados. Se llamará, no sé, se llamará julepe, susto, miedo, bueno, pero este tipo de cosas sí que sucede. Yo de ahí no me traje nada. Claro. Bueno, lo que usted relata, en el desierto, la cabeza de columna de tanques, normalmente eran secciones que se movían, de 5 tanques, llevaban a un hombre del desierto sentado en la trompa del tanque, que con señales le decía al conductor por dónde dirigirse. Le pregunté una vez a uno de los oficiales de tanques, ¿cómo trabaja este hombre? ¿Qué es lo que ve? Me dijo, ve el color de la arena. Ah, Donde la arena está más oscura es porque hay humedad. Y si hay humedad en superficie, abajo puede estar la ciénaga. Es decir, el lugar donde por capilaridad el agua del mar entraba por debajo de la arena y producía este lecho blando donde se enterraba una máquina que tiene varias toneladas de peso. sí, tal cual. Es decir, el guía, que nosotros en montaña le llamábamos vaqueano, era el hombre del lugar que los orientaba y por supuesto que cobraba por día su tarea. ¿Por qué? Porque todos los campos estaban minados. Nosotros jamás salíamos de la huella que nos llevaba al lugar del puesto observatorio, porque estaba controlado. Pero fuera de la huella había minas antitanques y minas antipersonales. Le quiero relatar una última
anécdota. Por Y favor. de paso le recuerdo que el recoiler, el culote que quedó prendido en la rueda auxiliar de mi Jeep, lo uso de pisapapeles. Están aquí en mi escritorio. Sí, Bueno, sí, tal cual. le muestro ahora una Biblia, Ah, trabajo manual de los descendientes de los cruzados españoles que aún viven en Belén. Aquí está la fecha en que fue construida esta manualidad, por pedido del teniente general Ott Bull, que era nuestro comandante en Jerusalén. Un general de la Segunda Guerra Mundial, noruego, que nos cuidaba muchísimo. Y ese día yo ya me despedía de Jerusalén porque me casaba al día siguiente en Belén por iglesia, bueno, esas eh, son, en la eh, iglesia de Santa Catalina, en el lugar donde nació Cristo. sí, Y sí, él me llamó a su despacho para despedirme, regalarme esta Biblia de parte de la señora y de él. Guardo todavía la tarjeta de Odd Bull con la leyenda en nombre de él y la señora en la parte de atrás, donde nos deseaba un feliz matrimonio. Y me dijo, si tiene 5 minutos, ¿por qué no me dice qué opina después de estar casi un año y medio sobre el canal de Suez, en la línea del cese de fuego que nosotros le llamamos la línea del fuego permanente? Y hablamos durante 15, 20 minutos, donde le dije qué observaciones tenía yo como oficial del ejército argentino. Todo lo anotó y al salir me prometió que iba a buscar la solución de los problemas que lo yo entiendo. detectaba teníamos en el canal. ¿Por qué? Porque a la salida de los 5 días corridos en el canal, teníamos un alto en Egasa, en el puesto de comando, con el oficial de operaciones. Y había un briefing, es decir, una reunión breve, donde nosotros dábamos las novedades y las propuestas. Durante 5 briefings continuados, solicité el cambio de pórtico del OP Green, del puesto observatorio verde, Vale. en el extremo norte del canal. El canal tiene 150 kilómetros de largo, 150 metros de ancho. Y había 11 puestos observatorios, aproximadamente cada 10 kilómetros, uno del otro, con 2 observadores y un oficial de enlace. En el último, se llegaba detrás de una pared de arena de 4 metros de altura y 4 metros de profundidad, construida por el ejército israelí Claro. para desplazarse detrás de esa pared a los blockouts. Es decir, donde nosotros poníamos un puesto observatorio, los israelíes ponían un puesto de una fuerza de tarea mecanizada. Es decir, cavaban un pozo con retroexcavadoras, colocaban los durmientes de los rieles que venían desde Beirut hasta el canal y los rieles los colocaban sobre esa estructura que sostenían los durmientes. Ujú. Esos rieles estaban uno pegados al otro, sostenidos por una soldadura eléctrica. Y eran dobles, es decir, rieles colocados norte-sur y otros arriba este-oeste. Y luego de hacer esto, los bulldozers, las palas mecánicas y las retroexcavadoras empujaban la arena nuevamente y cubrían toda esta estructura que quedaba debajo de nivel, con troneras en los 360 grados.
y una entrada disimulada en la espalda, como es la entrada del nido del hornero. ¿Alguna vez Sí, usted, yo soy nacido en el campo, siempre metíamos la mano en el nido para ver si había pichones? La puerta del nido de hornero es una curva, claro, es una... de Exacto, modo tal que desde afuera no se ve el dormitorio donde tiene su nidito y donde nacen los pichones. tal cual. Queda a cubierto del clima y a cubierto de la urraca que viene a quitarle el nido. Claro. Bueno, esta entrada era exactamente igual, era curva. Yo estudié muchísimo todo esto porque ese tipo de blocados los había construido Rommel en la zona de Tobruk, en el Ah, norte de África. no en la muralla del Atlántico, sino en África. Exactamente, cuando era comandante del Africa Corps. Exacto. En Tobruk había enorme cantidad de este tipo de obras. Fueron imitadas por los israelíes. En cambio, a 250 metros, los egipcios tenían socavones a cielo abierto. Eran tremendamente peligrosos porque por la noche los recién llegados Phantom, guiados por el hilo de agua del canal que brillaba con luz de luna, regaban con napalm a estos zanjones y Ah, produjeron una cantidad enorme de bajas, que teníamos que informar en los famosos SITREP y SHUTREP. ¿Se acuerdan? sí, 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 sí. Situation Report y Shooting Report. Muy bien. Situation. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque le dije al general que a pesar de las recomendaciones hechas por un South American frente a un oficial de operaciones europeo, no corrigió la entrada al puesto observatorio. Se interrumpía esta tapia de arena y desde el hueco de la entrada se veía el puesto observatorio. Pero además, cuando los vehículos a oruga israelíes pasaban por el camino detrás de la tapia, los recoiles Sí, sí. le tiraban. ¿Quién era la primera víctima? El puesto observatorio nuestro, estaba en el medio. Claro, 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 claro. A 80 metros de la tapia y a 200 metros del cañón egipcio. Bueno, esa fue la razón de que nos quemaron el puesto observatorio y estuvimos 15 días enterrados en un pozo de zorro, con fuego permanente sobre nuestras cabezas. Y ahí es donde recogí al proyectil de iluminación. Mi general, realmente es un placer escuchar estos detalles, pero yo querría llevarlo. Seguramente no vamos a terminar hoy, quedará para algún otro momento, lo cual me da cierta satisfacción si usted me otorga ese privilegio. Eh, esas guerras tenían esta matriz de desempeño y había una matriz de desempeño también de la función suya, de lo que eran las misiones de paz de por Así entonces. es. Ahora, Bueno, usted describe esta nueva guerra, este sometimiento de Occidente, este, esta guerra, esta hibridación del conflicto, estas generaciones del conflicto. ¿Cómo estamos nosotros preparados para desmantelar, desarticular estas cosas que a mí me duele mucho, que el periodismo se sorprenda por lo que ha pasado en Río días, semanas atrás, y no comprenden que realmente estamos todos inmersos en el- esa situación? lo que hemos visto en Río es parte de la revolución castrocomunista aliado con el narcoterrorismo, que es el abastecimiento de fondos del proceso revolucionario, más un elemento
muy importante que hay que anotar: el globalismo, contra el cual se ha abierto en toda Iberoamérica y bajo comando de Estados Unidos la batalla cultural, que tiene en la Argentina como eje a un joven llamado Agustín Laje, que ha producido un libro titulado El globalismo y que además, bueno, seguramente usted lo tiene. Es un libro que todos los dirigentes argentinos deberían leerlo, porque aquí al globalismo o universalismo se le llama progresismo, palabra que no dice nada, porque no es progreso, es regreso lo que está haciendo, porque es el ataque de elementos de Occidente que atacan a la cultura occidental en el núcleo fundador del occidente cristiano, que es Europa. Europa, antes de ser un concepto geográfico, fue un concepto cultural. Y en los últimos años, en las últimas décadas, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos que hay un libro muy interesante, La decadencia de Occidente, de un joven alemán que plantea este problema en 1904. Y cuando sus profesores le dicen qué escasa bibliografía tiene, él abrió las ventanas donde defendía su tesis y le dijo: allí está mi bibliografía, ahí afuera, y ustedes me piden la bibliografía antigua. Esta es la novedad que debemos entender. 1904. Esto se Sí, acelera en 1945. claro. Max Weber, Esta se- ¿alguno de? ¿Quién era el autor? El autor es un joven bávaro, alemán, que expone en Múnich, y no es Karl Haushofer, Ajá. es, es un coetáneo de Haushofer. Bueno, Eh, no importa. Usted después me lo da y lo subimos al. bien, antes de finalizar se lo voy a dar. Lo que quiero decirle es que esta semana lo he escuchado a Pérez Reverte, una pluma extraordinaria de España de hoy, hablando sobre la caída de España. Lo hacía frente a un periodista argentino. Lo va a encontrar en YouTube. Búsquelo. Sí, sí. Le dice: el país más europeo de Iberoamérica es la Argentina. Conozco a la Argentina de punta a punta. Y Europa tiene una decadencia que la ha ausentado del poder mundial. No está en las reuniones definitorias que se están produciendo en este momento entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia y el presidente de China, que están resolviendo el problema de las guerras que provocaron los europeos. Claro. ¿Por qué? Porque toda cultura débil es contractiva, es egoísta. La cantidad que emplea Pérez Reverte para con Europa en esa breve exposición frente al periodista argentino no son menos de 10. Todas adjetivando una caída vertical de una Europa abyecta. Él le dice cosas tremendas a su propia Europa y nos advierte que el país más europeo de Iberoamérica no suframos el reflejo tremendo del elemento europeo que ataca al núcleo fundador de Occidente cristiano. Y empezando por la Iglesia Católica, porque el ataque central es a la Iglesia Católica, es al cristianismo, porque es Occidente cristiano. El elemento central fundador del concepto occidental
es la espiritualidad cristiana, llevada por Pedro a Roma, cocinada lentamente con el derecho y el Estado romano y la filosofía griega. Y ahí Exacto. tenemos lo que es el occidente cristiano. Al atacar, al atacar al cristianismo, ¿cómo lo hacen? La fe cristiana tiene en su eje, en su teología, preceptos y mandamientos. No vamos a gobernar a la polis, a la sociedad, con dogmas, porque seríamos fundamentalistas y a los que no piensan como nosotros los tenemos que matar, como lo hacen los islamistas fundamentalistas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dijo Cristo? A Dios lo que es de Dios, César. al César lo que es del César. Trasladamos lo que surge de los conceptos centrales de los mandamientos y preceptos a valores de una cultura, de una identidad y principios de vida que se trasladan diariamente a los usos y costumbres. Cuando toda esta línea se quiebra porque se fractura la religión y la religión está fracturada y la iglesia penetrada por los curas de la liberación, se debilitan las culturas y los usos y costumbres. Y tenemos ese hombre que convive en nuestra sociedad actual que dice, ahora ya no es como antes. Los chicos ya no se casan. Los europeos dejan de tener hijos. Dentro de 30 años Francia va a ser África. Si miramos bien los seleccionados europeos, el francés, el alemán o el inglés, la mayoría de los jugadores, 9 de 11, en el caso de Francia, son africanos, nacidos en Francia, pero rechazados por la sociedad, siendo ciudadanos franceses, no culturizados franceses. Es un fenómeno de transculturación. Le digo esto porque esto nos interesa enormemente a nosotros y porque en la parte final de mi charla con el general Othbull, muy respetado por nosotros, él nos rescató del pozo a los 15 días. Se puso la galera y se los va a ver a Nasser y a Golda Meir y le dijo, esos jóvenes que están enterrados en un pozo hace 15 días no son patitos en una galería de tiro. Están sufriendo fuego tarde, mañana y noche. Y ahí se vio un alto el fuego, donde nos rescataron. Habíamos bajado 10 kilos. El sueco que estaba conmigo y yo. Casi estábamos desconocidos cuando llegamos nuevamente a Gaza. Bueno, esa charla con Othbull fue referido a este tema, a la ineficacia de la actitud de Naciones Unidas para retener la paz. Íbamos a una línea de cese de fuego y teníamos fuego permanente. Negociábamos a veces 10 veces en un día el alto el fuego. Y a los 15 minutos teníamos nuevamente el fuego. Es decir, no había poder, ni en la Asamblea General, ni en el órgano de las Naciones Unidas, donde estaba el veto. Me imagino su lectura actual de estos contratiempos que han terminado con la casi imposición por parte de la primera potencia militar mundial en lograr algo que todavía no está logrado. No está logrado. Pero permítame, Kundins, esto no viene a un cuento de un viejo contando anécdotas. Viene a un mensaje que quiero dejar. Tal cual. Esta comunicación emerge del Estado Mayor General del Ejército. ¿O no es así? Sí, nosotros tenemos una difusión interna con una frecuencia universitaria que está siendo gobernada por
la Secretaría General del Ejército, si bien es una frecuencia universitaria otorgada a la Facultad del Ejército, y físicamente se encuentra en esa sede. Posteriormente nosotros hacemos esta difusión, a veces permitida, a veces no permitida, en otros medios, como puede ser el YouTube, y bueno, eso es otra Pero, historia, es otro andarivel. Kundris, me entero por usted de que depende del general Ochoa, secretario general del Ejército, que es hijo de un ex cadete mío, ya fallecido. Compañerito mío en la Universidad del Salvador, en la que hacíamos el doctorado, Bueno, los últimos escarceos. bueno, no lo sabía. Así que le pido venia al general Ochoa, secretario general del Ejército, para enviar un mensaje a través de esta posibilidad de comunicación. Es imprescindible que el señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente Milei, así como le ha dado un abrazo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al cual le había negado la mano en la catedral, le acaba de dar un abrazo en la Casa Rosada. Vaya a visitarla a la vicepresidente Villarruel y le dé un abrazo en el Senado, para que esa fórmula, en estos 2 años que vienen, esté íntegra. Y así como se convoca a las fuerzas de la oposición racional, que están fuera de la revolución castrocomunista, personificadas por esta mujer con la tobillera en su casa, le pido a la vicepresidente que entienda que ella no tiene el control de la ciudad nacional como se le había prometido, porque hubo que cambiar después de la primera vuelta una alianza que va a la segunda vuelta y permite al presidente Milei ser presidente. Y el lugar que se le había otorgado a ella le ocupa la fórmula del PRO, Bullrich y Petri, que ahora van a ocupar cargos legislativos. Es imprescindible que el avance civilizatorio que significa el presidente con la economía, la tecnología y toda la producción postindustrial que adviene en el siglo XXI, porque ingresamos a la etapa de la civilización del conocimiento, en donde hay un lugar privilegiado para nuestros unicornios, para nuestra energía, para nuestra minería, para los conocimientos nucleares, es decir, para un cambio notable en la capacitación, podamos cubrir un espacio indispensable, que es el que señala Pérez Reverte con dramatismo esta semana frente a un periodista argentino. La vicepresidente corporiza, porque conozco a su padre, alumno mío en la Escuela de Guerra, segundo jefe de la compañía Comando 602 en la Guerra del Atlántico Sur, hombre de la Iglesia Católica, de fuertes convicciones nacionales y católicas, heredadas por su hija, que se haga cargo del proceso cultural, instruccional y educativo, dado que el tema de la seguridad nacional hoy ha cambiado totalmente y ella no tiene los conocimientos que pudo darle el padre en otro momento, en otra época, y que eran de naturaleza táctica. Hoy el que no conoce polemología y no conoce estrategia contemporánea, no ve y no entiende cómo una fuerza de tarea naval con el mejor portaaviones de los Estados Unidos, el Gerald Ford, con un submarino nuclear, con 9 destructores, fuerzas especiales, paracaidistas, están cercando y bloqueando a Venezuela y Colombia el espacio de producción de la droga y de distribución de la droga, de
del transporte de la droga. La distribución la tiene México. Despliegue militar frente a carteles de la droga, no frente a otras fuerzas armadas. Es decir, el escenario más claro de lo que es la guerra híbrida y asimétrica. El actor subestatal que está protagonizando la escena. Entonces le pido a Victoria, vaya y ponga el mayor esfuerzo de todo el peso específico que pueda tener en el partido que gobierna. Vaya a darle un abrazo cordial a quien la llevó a la vicepresidencia y que lo entienda. Y hágase cargo de la recuperación cultural, educativa e instructiva de la Argentina. Y la separo muy bien. La cultura es la identidad. Y ella sabe cuál es la identidad, porque la vive. La cultura, como eje de personas, necesita incorporar la instruccionalidad para el siglo XXI, totalmente distinta a la que tuvimos nosotros. Y la juventud argentina, que es la que eligió a este gobierno, no lo eligieron los hombres maduros, ni tampoco los abuelos, lo eligieron los jóvenes. Mi nieta de 4 años está manejando el teléfono Y nos explica a mientras, nosotros. mientras somos casi analfabetos digitales los viejos. ¿Se da Mi cuenta? general, mi general. Entonces, le mando ese mensaje al señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que haga ese esfuerzo porque ya lo hizo con el jefe de gobierno, que lo repita con quien lo acompañó en el Congreso y que ahora lo acompaña como vicepresidente en la fórmula presidencial que hemos votado. Porque necesitamos el complemento de la cultura con la civilización. Él representa la civilización y lo está haciendo muy bien. Victoria tiene que tomar la lanza de la cultura, de la instrucción y de la formación de la nueva juventud argentina. Mejorar la primaria, fundamental, para tener hombres equilibrados, formados espiritualmente en el hogar y en la escuela. El secundario, que le da la metodología de capacitación nueva a hombres que tienen que pensar, no repetir. Y la universidad, que tiene que ayornar sus programas para adaptarlos a la nueva ciencia, afectada tremendamente por la inteligencia artificial. Ese es el designio que tiene que tener Victoria. Y se lo ruego de mi edad nonagenaria y como viejo soldado. Eso es lo que he aprendido y les ruego que lo hagan, porque lo tienen que hacer. Lo ha determinado así la última elección. La juventud argentina ha recuperado la Argentina. Estoy escribiendo el ensayo de este mes. Lo he titulado Al gran pueblo argentino, salud, replicando una frase de López y Planes. Pero es dicha en el 2025, no en 1813. Allá tenía un significado, acá tiene otro. El rescate, el autorrescate de la Argentina desde los hombres jóvenes, desde el cuadrante más joven de los muchachos argentinos. Mi Le general, saco la galera a mis hijos y a mis nietos, que salvan a la Argentina y nos permiten a los nonagenarios pensar que nos vamos a marchar cuando el Señor nos llame, viendo que la Argentina ha emprendido su despegue. Ese es el mensaje y no hablo más, mi querido amigo Kundis, el micrófono es suyo. mi general, bueno, yo quedo inhibido ante esta tarea, esta misión que me ha otorgado. Me comprometo frente a usted y a quienes en su momento nos escuchen, que yo voy a, por una cuestión de absoluta lealtad y el debido respeto hacia las instituciones que me han cobijado, que nos han recibido, que nos permiten esto, que permiten también la difusión de lo suyo, que voy a hacerles saber
con la vehemencia que usted ha expresado este mensaje, para que pueda ser libremente difundido o hecho llegar a las personas que así me lo indiquen, y yo lo voy a mantener informado respecto a cuál será este seguimiento, este proceso. Tenemos muy poquito tiempo, le dejo el micrófono a usted para el cierre, para la reflexión final, para que nos ilumine respecto a cómo seguir en esta batalla. Bueno, yo pienso que, y lo he dicho en el último ensayo del mes pasado, que así como en el 45 el meridiano de poder que estaba en Europa se traslada a Moscú, la tercera Roma, y a Washington, el nuevo poder de Occidente, por el hundimiento de Europa. Europa se suicida en guerras civiles, tal como se los dijo Toynbee años antes a los ingleses, porque veía el proceso interno de la monarquía inglesa, causante de muchos de estos tremendos errores de Occidente. Desangró a Francia y a Alemania para poder dominar desde las islas al continente. Y luego trajo las guerras mundiales, la primera y segunda, por no darle posibilidades dentro del Imperio Británico a Estados Unidos, que había dominado las dos costas y se había industrializado y pedía pista. A Alemania, que se había unificado con Bismarck y con el conde Moltke después de la guerra franco-prusiana. Pedía su industria competitividad y no se la daban. Y a Japón, cuya demografía caía de las 500 islas que ocupaba y no daban lugar ni siquiera a la inmigración japonesa hacia Occidente. Eso trajo indudablemente la Primera Guerra Mundial. Le tienen que pedir al presidente Wilson que intervenga para parar la matanza en la Europa gaseada. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. A partir del año 2022, nuestra fundación inició el apoyo a través del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares a las Direcciones Generales de Salud de las Fuerzas Armadas, con recursos aportados por sus miembros adherentes, enfocando el esfuerzo en la donación de equipamiento e insumos médicos a fin de reforzar el sistema de salud de las mismas, con el claro objetivo de mejorar los servicios que se prestan en los distintos nosocomios de las Fuerzas Armadas al personal militar en actividad, en situación de retiro y sus respectivas familias. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida.